Si vemos después que no alcanza, ahí hablamos con el chino y le pedimos por ahí que de última retrase la entrega. Mateo me dice, no pasen el parcial que nos va a arruinar. Claro, yo digo que el parcial quede la semana que viene, pero que nos den una semanita Sí, más para entregar el para el trabajo de swing. trabajo. Claro, Está que eso bien, podemos ir más tranqui haciéndolo. bien, bien. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Si se pone a laburar, lo sacan. No es que algo hiper complejo. Pero sí, no sé si lo más complejo que han hecho, pero tienen para renegar un rato, digamos. No es que, no, que lo van a sacar en una tarde, como el resto de los ejercicios. Vamos a ver qué. Hablo el lunes con el chino y les avisamos. Si no llega nada es porque lo quiso dejar para el jueves. Eh, si no, le vamos a escribir seguramente en la plataforma. Por ahí para que puedan repasar tranquilo para el parcial y tengan unos días más para el trabajo. Eh, yo lo que no veo acá, ahora sí lo veo. Acá está el RAF. No le estoy compartiendo pantalla. Ahora les comparto. Estaba descargando la librería del clima. Documentación. Nova tipo con servicio. Bien. El de la luna. Sí, lo tengo hecho. Menos mal que en algún momento lo hice y lo guardé porque estos ejercicios a mí no me gustan. No me gusta mucho swing. Así que si lo tuviera que hacer todos los años estaría renegando en este momento. El de la luna. Sí, este lo debo tener guardado como yo la puse. Bueno, largamos, que después se sume, que se suma, se suma. Si no se suma es porque andarán bien, les hará falta. Bueno, ahí les comparto pantalla. Vamos primero a mirar y leer un poquito el ejercicio. Quieren, a ver, están todos de acuerdo en que revisemos fases lunares y por ahí, bien Facu Joya. Ahora justo les quiero mostrar, vieron que yo no me acordaba bien cuál era el layout que más usaba. Se llama, creo que, Border Layout. Ahora les voy a mostrar. Les voy a mostrar por ahí, el otro día les mostré una interfaz que hice como arrastrando componentes. Ahora les voy a mostrar una interfaz que en algún momento se ve que hice para este ejercicio de fase lunar, en donde fui instanciando cada uno de los componentes de swing para armar la vista. Y lo interesante es, una vez que tienen los botones, dan las funcionalidades o lo mismo,
pero estos layouts les van a servir para ordenar el contenido dentro de la interfaz. Igualmente, si la interfaz no le queda perfectamente como lo que dice el ejercicio, no hay problema siempre y cuando la funcionalidad esté, ¿se entiende? No quiero que sea la vista más linda y rebuscada del mundo, sino quiero que funcione, sobre todo. Pero bueno, vamos a ver de fases lunares, así nos ponemos en tema, muestro este ejercicio y después, sobre todo, quiero charlar de la entrega, para que por lo menos tengan ordenado lo que tienen que hacer. Bueno, vamos. Ejercicio 1, fases lunares. Dice, se quiere construir un programa llamado fases lunares que permita ayudar a aquellas personas que necesitan conocer la fase de la luna en un momento dado. Es decir, nuestro programa permitirá cargar por pantalla una fecha y a partir de esta calculará la fase en la que se encontrará la luna. Utilice MVC para separar el modelo, la capa de lógica o de negocios, la cual será encargada de realizar los cálculos, y la UI de presentación, que es la encargada de mostrar los números. Los métodos utilizados para calcular la fase lunar son los siguientes. Ese código se lo tienen que copiar y pegar directamente, ¿sí? Y después tienen que lograr una interfaz de este tipo, ¿sí? Vamos a ver, este recién lo acabo de ejecutar. Este no, este ciclo lunar. Ciclo lunar. Vamos a ejecutarlo. Le damos ahí, run. Así ven lo que tienen que lograr hacer. En este caso, por una configuración de la pantalla, se dieron cuenta que la interfaz toma todo el tamaño de la misma, ¿sí? Pero donde se me fue la ventana está, acá está. Bien. Algo así sería, ¿sí? La ventana. ¿Y qué deberíamos hacer en este caso? Poner una fecha, 10 del 5 del 1989, calculamos. Y nos dice que en ese día, ¿sí?, teníamos cuarto creciente iluminante, ¿sí? Si cambiamos de fecha, supóngase ponemos el 10 del 1 del 89, vemos que esta es la luna nueva. De acuerdo a la fecha que pongamos, hoy es 29 de octubre de 2021, hoy va a ser cuarto menguante. Después controlen, miren la luna y me dicen si funciona o no. Bueno, pero en definitiva la funcionalidad es esa. Pueden ir seteando esta fecha, calculando, y les debería, de acuerdo a lo que ponemos, ir cambiando el tipo de luna que había en ese momento. Yo, como para ir generando un control, voy a su vez, digamos, imprimiendo en el log el nombre. Vamos a cerrar esta ejecución y vamos a ver cómo armamos, sobre todo lo que más le va a costar a ustedes, que es la interfaz. Fíjense que tengo una clase, como vimos la otra vez, que termina extendiendo de JFrame, ¿sí? Y fíjense que termina implementando Observer. Este ejercicio lo que tiene interesante, además de hacer el manejo de las lunas, es que hay que implementarlo con el patrón Observer. Una mezcla de las dos cosas. Si se fijan, a mi modelo lo dividí en tres cuestiones. Un enumerativo que tiene las fases, todas las fases. La clase fase lunar, que es la que hace el cálculo, ¿sí?, y termina devolviendo cuál es la fase, ¿sí? Y además el main, que termina instanciando, llamando a la vista, ¿sí?, y pone en sí a la vista como visible. Esas serían todas las partes. Y a su vez tengo dentro de mi proyecto una carpetita de imágenes en donde puse todos los JPG de cada una de las lunas, para poder ir a buscarlas y mostrarlas en la interfaz.
Y además de tener, digamos, la vista, que es la que contiene, la que extiende de JFrame y tiene todos los componentes del armado, le armé otra clase que la llamé Image Utility, ¿sí? Que lo que hace de interesante esta es a partir de las imágenes que tengo acá en el proyecto, ¿sí? Me termina devolviendo un image icon, ¿sí? Es decir, este es el método que yo utilizo para hacer el cálculo de la fase lunar, ¿sí? Porque acá, si ven, devuelvo un estado, ¿sí? Pero después, bueno, después hago el seteo del estado y hago el Notify Observers, el set change y el Notify Observers, para que luego en la vista, ¿sí? Pueda a partir del action actualizar fase, ¿sí? Calcular cuál es la fase y retornar el image icon que corresponde. Vamos a alargar bien desde arriba para ver cómo lo armé. Bueno, todos estos componentes, si se fijan, armé. Tengo, por ejemplo, un panel que es el principal, un panel para la fecha y un panel que contiene las fotos. Se los voy a correr para que puedan ir identificando cada una de esas partes, ¿sí? Estoy escuchando pleno silencio. Si ustedes algo no lo entienden o lo que sea, me hablan, ¿sí? No tengo el chat abierto. Sí. A mí se me va, está pasando el error se me va la pantalla, no puedo ver nada. 5 segundos y se me va. Chicos, ¿el resto cómo están? ¿Igual? Yo sigo viendo. Yo estoy medio parecido. Bueno, vamos a hacer esto. Les paso una reunión de Meet. Listo. Bueno. Volvamos de nuevo a ejecutar esto. Bueno, en definitiva, lo que les comentaba, yo dividí la interfaz esta en varios paneles. Inicialmente un panel, ¿sí? Que toma toda la vista y después dos paneles más, este superior y este inferior. En este inferior es donde se va a mostrar, ¿sí? La imagen de acuerdo al mes, a la fecha que seleccione, ¿sí? ¿Está? Entonces, mis tres paneles son el general, el de la fecha y el de la imagen, ¿sí? Eso, lo mismo que preguntó Facu en el chat. ¿Cómo hace para delimitar la fecha? Me parece que no hay limitación. A ver, o sea, vos podés poner Ahora el que ya día lo chusmeo. 4000. Si yo pongo 4000, digamos, es muy factible que esto falle. Ah, ¿Sí? Es más, mira, tira un cálculo, que es cualquier cosa seguramente. En realidad, lo que se debería hacer acá, digamos, ustedes háganlo andar con una fecha cargando la mano. Lo que se podría hacer en su debido caso es tomar los tres valores, llevarlos a fecha y validar si es una fecha válida. Y si no, generar una excepción, un cartelito, y decir la fecha no es válida y llevan todos los textos a vacío. ¿Sí? ¿Y Esa si usás sería lista una desplegable? lista desplegable. Claro, le pones 0, 1, 2, 3, así hasta el 31. El problema es que no todos los meses tienen 30 o 31. No es válido tampoco. Claro, lo mejor es verificarlo y tirar una excepción de último, Exactamente. En particular, que es más laburo. si no, lo que hay, me parece, esperen que hago un ejercicio, otra opción que hay, creo que en Swing había una librería, la idea es que no se la compliquen justamente con eso, pero había
hay una librería para levantar un componente que levanta un calendario. Y vos seleccionás directamente la fecha. Pero creo que se llama JCalendar, así. No está incluido dentro del pack de componentes de Swing. Si alguno quiere renegar y hacerlo andar, yo para mi sistema en ese momento, para esa veterinaria que había armado, lo tenía. Se los puedo si quieren pasar, pero me parece que no va al caso para el ejercicio. Más teniendo que entregar el entregable la semana que viene, ¿sí? Así que yo les diría que lo hagan andar, pero que se pongan sobre todo a terminar el 5, ¿sí? Y de última después retoman para atrás para hacer los ejercicios que faltan. Bueno, los dejo de marear, vamos acá al ciclo lunar nuevamente. Así que la vista tenía estos 3 paneles. A su vez, dentro del panel que contiene la foto, armé otro panel más que lo llamé panel foto. ¿Por qué lo hice así? No sé, pero se podría haber hecho de esta manera. Pues son 2 paneles. ¿Sí? Después armé los 3 text field. Los text field son los input text, ¿sí? Estos JText field son los que toman el texto de la interfaz. Este es el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Después tengo 2 etiquetas, que si se fijan, una es la de la fase y otra es la que contiene foto. ¿Sí? Una es esta y la otra dice fase nada más. La verdad no sé. Capaz que sea esto, no sé. Bueno, habría que ver. Esta no sé cuál es. Ahora si quieren la buscamos. Y después por último el botón que hace el cálculo, ¿sí? Que es el componente más interfaz, el más importante de la interfase, en este caso. Y a su vez, estos son unos detallecitos. Estos borders sirven para hacer esto. Para que les aparezca día en el bordecito y este cuadrado. No es necesario realmente. ¿Sí? Pero estaba bueno y me resolvía, digamos, que quede claro qué se pone en cada uno de los casos. Fíjense, en el constructor, ¿sí? Yo termino recibiendo una fase lunar. Fase lunar, ¿se acuerdan que era mi modelo y era el que sabía hacer el cálculo? Y además a ese fase lunar, fíjense que le termino agregando un observador, que es en sí mi vista, mi clase. ¿Está? Y después de hacer eso, termino inicializando los componentes como hacíamos la otra vez. Es decir, además de inicializar los componentes, ahora lo que tengo que hacer al utilizar el patrón observer es agregar este observer, ¿sí? A la fase lunar. ¿Por qué? Porque en este caso, de acuerdo a cómo varíe el estado de la fase lunar, va a ser lo que tengo que mostrar en mi vista. ¿Se entiende? Entonces, sí o sí, tengo que agregar a fase lunar un observador, que es en mi caso esta clase, esta vista. ¿Sí? Vamos al caso en que tuviéramos, supónganse, una interfaz de celular. ¿Sí? ¿Qué deberíamos hacer en ese caso? Si tuviéramos, además de esta clase, una clase para una APK en Android, y yo quisiera de alguna manera que también la aplicación funcione y me muestre la fase que corresponda. ¿Qué debería hacer? Vamos, no se me aburran, hablen. Yo la verdad ni idea. Bien. Una respuesta... Perdón, no escuché. Sí, Facundo. Bueno. Yo lo que decía es, en este caso, si se fijan, digamos, en la instancia, en el constructor de fase lunar de la vista de la interfaz, yo lo que hago es un observador. Yo lo que le decía es, supongan que además de tener esta vista en Swing, tuviéramos una vista dentro de una APK para Android, una aplicación Android. ¿Qué deberíamos hacer también en esa clase en sí? Yo voy a tirar por tirada, no sé si está bien. Tire. ¿No tenés que añadir como observador el celular también? Exactamente, agregar la otra interfaz como observer. ¿Por qué? Porque justamente cuando el estado cambie, yo lo que voy a hacer un notify all a todas las interfaces. Entonces, de acuerdo a ese cambio que haya en el observer,
todos los observadores, ¿sí? En realidad en el observable, ¿no? O en el observado, cuando algo cambie, directamente voy a notificar a todas las otras interfaces, ¿sí? Entonces está muy bien lo que dijo el compañero y lo que tenemos que hacer. En cada uno de los casos donde querramos mostrar el tipo de luna, vamos a tener que agregarlo como observador. Está perfecto. Acuérdense que el patrón funciona de la siguiente manera, el patrón observer. Siempre va a haber algo o uno observado y puede llegar a haber múltiples observadores, ¿sí? O es más, podría haber uno y uno, pero mínimo es un observador y un observer. Pero puede haber muchos más observadores porque el patrón así lo define, ¿sí? Así que punto para el compañero. Bueno, acá llamo a Limit Components, ¿sí? Si se fijan, lo que hago es siempre parecido. En este caso seteo el título de la aplicación, de la ventana, hago un pack para que el contenido se adecue al tamaño de los componentes internos, hago un location relative to null para que parta el seteo de la vista centrada. La verdad no sé qué hace, no me acuerdo. Este método del set default close operation es para permitir que la ventana tenga la opción de cerrado, ¿sí? El exit on close es para si le doy la cruz, la aplicación se termina, deja de ejecutar, ¿sí? A esto hace referencia. Y después empiezo. Sí. A la línea, anda el código un cachito. ¿Cómo no? Ahí estamos. Y en la línea esa, la 75, comentala y correlo, que quiero saber algo. Me parece que eso es para que tome el tamaño completo de la pantalla, justamente lo que yo no quería. O sea, para que en vez de aparezca así en toda la pantalla, que aparezca centrado más chico. Vamos a probarlo, ya que está. Hay que correr el No, otro. estoy corriendo el otro. ¿Qué cosa? Bueno, igual falló. Bien, vamos a correr este. Ah, no, no está así Se de me chiquito. rompió. Sí. ¿Algún secreto debe haber? Póngalo entonces a este. Creo que hay que setearle un tamaño por defecto. Claro. En este caso creo que al pasar esta parametrización, este maximizer bot debe hacer referencia a que tome toda la interfaz de la pantalla. Vamos a volver a correrlo. Sí, es eso. ¿Sí? Podrían pasar un tamaño de pantalla y se los mostraría más chicos. Bueno, habíamos llegado hasta acá. Tenemos, en este caso, el panel principal. Y fíjense que en este caso lo estoy seteando como el Content Pane, el panel principal sería. Y a su vez, algo muy importante es este seteo de layout, ¿sí? Si yo sacara esto, realmente se debería romper toda la interfaz. Vamos a volver a correrlo. No se rompió nada. A ver. Lo compilé. Vamos a volver a compilar. Seteo layout. Y a ver. No, es este. Perdón. Tenemos acá. En realidad usa múltiples. Sí, bueno. En definitiva vamos a sacar los dos. Los dos seteos de layout. Vamos a compilar, lo volvemos a correr. Ahora sí se debería desmenuzar toda la interfaz. No. Pero a ver.
¿Usás diferentes layout para diferentes paneles? Sí, uso un mix, varios layout. Claro, acá se me rompió en particular este. Esto aparecía arriba el nombre, ¿sí? No estaba igual adecuado. Ahora me lo pone al costado. Y es justamente porque saqué este layout, ¿sí? Yo pongo ese layout, vamos a parar, vamos a volver a correr. Ahora me aparece así uno arriba del otro. Si se fijan, lo que justamente hacen los layouts es dar un ordenamiento de los componentes dentro de la interfaz, ¿sí? En este caso, yo usaba muchísimo este border layout. Y este border layout lo que permite es ordenar las interfaces en puntos cardinales, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Fíjense acá. Lo que me permite a mí, voy a buscar a ver cómo. Acá está. Fíjense, por ejemplo, acá. Por ejemplo, agrego al panel principal los dos paneles, el de fecha y el de foto. Y si se fijan, yo al setear un border layout, puedo decirle que al panel fecha lo meta en el panel principal, ¿sí? Con la acción add, pero que lo haga poniéndolo al norte. ¿Qué quiere decir esto? Lo pone arriba. Exactamente, define, digamos, la interfaz en puntos cardinales. Y yo tengo el norte, el sur, centro, este, oeste. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esta parametrización, yo puedo ir orientando cosas en puntos cardinales. Si yo a esto vamos a copiarlo y vamos a sacarle esa parte. Ahora sí se debería romper toda la vista. ¿Sí? Si se fijan acá, está roto. Es más, se perdieron los componentes, no sé dónde quedaron. ¿Sí? Está uno arriba del otro, seguro. Seguro, el tema es encontrarlo. ¿Sí? Así que de esta manera, utilizando este border layout, realmente le he encontrado lógica a orientar un poco mejor las cosas. Como usé el border layout, se pueden usar otros layouts. Acá había visto que había usado otro. Quiero ver que no estoy hablando del cohete. No, este line border. No, usé dos border layout para orientar todo esto. ¿Sí? Esto era lo que le decía del title border y el line border. Es lo que aparece, es la interfaz que aparece recuadrada con el titulito, ¿sí? Fase, día y eso. Esto lo pueden evitar si quieren. Después fíjense que esto, ¿sí? Fíjense que después, ¿sí? Ya tenemos identificado, ya tenemos armada la vista, ¿no? Hasta acá se entendió lo que se fue haciendo. Después fíjense que acá inicializo los visores, voy agregando características, le digo, por ejemplo, que a los text field tengan un background blanco, que la alineación sea del text field esté en el centro, le agrego un borde, bueno. Voy armando toda la interfaz con esos detallecitos. Fíjense que cada vez que quieren agregar un componente dentro de un panel o de otro componente, siempre es con el método add, ¿sí? Fíjense que después de instanciar todos los text fields, los termino metiendo en los paneles.
¿sí? ¿Qué más? Y luego termino dando a los paneles más importantes, ¿sí? El famoso layout. Es decir, cuando agrego, le seteo un border layout y la orientación que le quiero dar. Fíjense que lo hago, por ejemplo, para agregar estas etiquetas al panel que contiene fotos, pero también lo hago con el panel principal y los dos paneles, el de fecha y el de foto, el que queda al norte y el que queda en el centro. ¿Sí? Eso sería todo el armado de la interfaz. Después fíjense, algo muy importante, ¿sí? Es el llamado a la acción del botón. Que si lo ven acá, yo lo que hago es al botón calcular, lo instancio y después le agrego un action listener, como hicimos la otra vez. De un new action listener, armo el action performer y digo que llamo al método, ¿sí? Actualizar fase. Que si vamos a ver la implementación, ¿sí? ¿Qué termina haciendo? Termina generando un simple day format que va después a generar, ¿sí? A partir de los textos que se toman de la vista, ¿sí? Es decir, a los 3 text fields le digo que me pasen el texto y lo voy concatenando con una barra para generar este formateo de fecha, ¿sí? A su vez, al simple day format le paso el string, generando una instancia de fecha, y a la fase lunar, ¿sí? La fase lunar, que es la clase que se va a encargar de calcular la fase, le digo que calcule la fase a partir de la fecha que paso por parámetro. ¿Se entiende? Esto es muy importante porque no lo termino calculando en la vista, sino que lo termina calculando, ¿sí? La clase que tiene la lógica de negocio, la clase del modelo, que es fase lunar, ¿sí? Y este fase lunar, para calcular la fase, ¿qué termina haciendo? Termina calculando fase de determinar la posición, que es el método que calcula en sí cuál es la fase, ¿sí? Y termino seteando un estado determinado para esa fase lunar, ¿sí? A su vez, si se fijan, está también el método setState, que es el que notifica a los observers de este cambio de fase, ¿sí? Pero lo importante está acá, ¿sí? A fase lunar le digo que calcule la fase a partir de una fecha, ¿sí? Hace un switch, ¿sí? Es decir, recorre, es decir, llama a ejecutar a partir de una fecha cuál es la posición de la luna y a partir de ahí switcheo y voy preguntando, voy seteando el estado de acuerdo a lo que corresponda. Si me da 0, ¿sí? Termino seteando luna nueva, si me da 1, creciente iluminante, si me da 2, cuarto creciente, y así sucesivamente, ¿sí? Fíjense, en este caso, si el cálculo no da, yo termino propagando una excepción, ¿sí? Lo que tendría que ver justamente acá, ¿sí? Fíjense en este caso que si el método de fase lunar me genera alguna excepción, yo lo que hago es la capturo y no hago nada más que mostrar el stack trace en el log, ¿sí? Pero de alguna manera manejo esa excepción, la capturo y por lo menos hago que el error no se vea en la vista y no crashee la aplicación. ¿Está? ¿Qué más? Quiero mostrarles, a ver si se me está escapando algo. Acá está, esto está bueno. ¿Qué me está faltando? ¿Qué me está faltando de alguna manera acá en la interfaz? Yo agrego el observer, pero de alguna manera nunca digo cómo se va a actualizar, ¿sí? Porque si se fijan acá, en la vista, yo llamo a calcular fase y queda ahí, ¿sí? Pero no termino cambiando ninguna imagen ni haciendo nada en especial. Eso lo hago a partir del método update,
¿sí? Que si se fijan, este update, ¿sí? Recibe un observable por parámetro y pregunta si ese observable es igual a la fase lunar. Si es igual a la fase lunar, ¿sí? Es decir, cuando hay un cambio de estado, ¿sí? El observado notifica a todos los observadores. Este método, el punto de entrada, para decir que es un observador, recibe esa notificación y de alguna manera llama un método que lo que hace, que es este método, dar foto correspondiente, ¿sí? Que lo que termina haciendo es llamando al componente visual y más icon para que setee a partir de este método la fase lunar, ¿sí? Y a la etiqueta esta de contiene foto le setee la imagen que se armó, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Vamos. 10. Vamos, Augusto. El resto. Mateo, Fede, Gaby, Facu, ¿todos bien? ¿Se entiende lo que es eso? Sí, hay que practicarlo y implementarlo. Perfecto. Sí, obvio, siempre van a después tener que de alguna manera procesarlo y buscarle la vuelta. Pero si se fijan, renegar, Facu, sí, un poco es renegar. Pero cuando larguen con la cabeza clara del diseño y más o menos lo tengan modelado, les va a ser mucho más fácil. Si se fijan, estos son los ejercicios más lindos para explicar realmente patrones. Vieron que antes cuando terminábamos haciendo un print line, una cosa así, no se entendía para qué servía el patrón. Este es un caso concreto de un patrón observer que está bien implementado a partir de un patrón. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener un objeto que posee un estado que vamos a tener que estar observando. Esa observación la van a tener que hacer múltiples observadores que van a estar todo el tiempo escuchando con el método update para ver si llega algún cambio de estado, alguna notificación y a partir de eso hacer algo, ¿sí? Y esto lo que permite sería que el día de mañana, en la ejecución del proyecto, si surgen más interfaces, si hay que hacer un widget para poner en una página web, si hay que hacer una vista para un HTML que se publique en la web, si hay que, podamos tener múltiples observadores y que la lógica de negocio me siga sirviendo. Y va a ser así, me sigue sirviendo. Una porque separé en capa con MVC, una cosa fue lo que es interfaz y cómo la manejo, la otra es la lógica de negocio, ¿sí? Entonces, de esta manera hago un código ordenado a partir de una solución ya probada, porque el patrón es eso lo que nos verifica. Nos dice, che, tengo que hacer algo similar a esto, ¿cómo lo hago para no fallar? Bueno, lo hago de esta manera, con el patrón observer. De alguna manera desacoplo las capas. Entonces, ese paquete modelo, si a mí mañana no me gusta más Swing y tengo que hacer una página web con el modelo, lo mantengo. Lo que tengo que cambiar después es la interfaz. Y que ese observer de alguna manera trabaja distinto, ¿sí? Así que bueno, esa es un poco la explicación del ejercicio de fase lunar. No quiere decir que no vayan a renegar, ¿sí? Sobre todo, ¿por qué van a renegar? Porque, por ejemplo, este método de generar la foto correspondiente, nada, es una porquería. Y hasta que le encuentre la vuelta cómo ir a buscar el paquete y todo, fíjense acá, yo lo voy a buscar con nombre de paquete y nombre de imagen, ¿sí? Y lo que recibe termina siendo una fase lunar que es el mismo modelo. ¿Está? ¿Cómo me quedo con el estado de ese modelo? Mandándole a fase lunar un mensaje para que me dé el estado, ¿sí? Es decir, lo que les puedo hacer renegar a ustedes va a ser seguramente por ahí el seteo de la imagen. Entonces, ¿qué podrían hacer para resolver este ejercicio más fácil? Podrían de alguna manera, ¿sí? Resolver, digamos, con
el texto y mostrar cuál es la etapa de la luna, ¿sí? Y una vez que tengan eso resuelto, hacen el método para levantar la imagen y mostrar la imagen que corresponda. Lo podían escalar de esa manera. Primero hacer funcionar el observer para que muestre el texto de la fase lunar que corresponda. Y en segunda etapa, ¿sí? En segunda etapa, justamente lo que podrían hacer es ir a buscar la imagen que corresponda y setearla en ese image icon que hayan armado, ¿sí? Bueno, vamos a seguir viendo la práctica. Abrimos acá, tenemos fase lunar. Fase lunar no lo tienen que entregar. No, perfecto. Bien. Ejercicio 2. Conversor de monedas. Léanlo, yo lo leo, lo voy leyendo y por lo menos charlamos a ver cómo podemos armar esto. La Agencia de Cambio Metrópoli ha solicitado un sistema de conversión de monedas para la utilización de operaciones diarias. El sistema tendrá un look and feel similar a la figura 2. Y permitirá la elección de las monedas involucradas en la transacción y la carga de monto a convertir. Luego de indicar estos datos, se procederá a la obtención del monto que corresponde a la moneda seleccionada como destino, es decir, la cotización de la moneda destino por el monto a cambiar. Bien. Esta es re fácil. Re fácil. Sí, es re sencillo. Bueno, pensemos cómo deberíamos armar en sí esta interfaz. Yo les tiré a ustedes el border layout, ¿sí? Podrían en este caso también, hay dos formas de hacerlo. Podrían usar un border layout y setear el norte con este text field. No estoy compartiendo pantalla, ¿no? En este momento. No. Esperen que comparto, así vamos hablando sobre lo mismo. Sí, fíjense, estoy acá en el conversor de monedas. Una opción, a ver, van a tener infinidad, de acuerdo a los layouts que usen, van a poder hacerlo un montón de monedas. Yo planteo dos que se me ocurren para este caso. Una, usar el border layout del que usé yo. Entonces, el primer text field, que podíamos meterlo en distintos paneles, podríamos hacer 4 paneles. ¿Sí? 4 paneles. El primero sería un text field orientado al norte. Resuelta la primera parte. Desde peso a dólar, digamos, este conjunto de componentes en otro panel que queden en centro. ¿Sí? Podrían hacer y poner el último text field en el sur. ¿Sí? Entonces tendríamos esta parte de la interfaz ya armada. ¿Sí? Esa podría ser una posibilidad y todo esto meterlo dentro de otro border layout en donde definamos como norte todo esto y como sur esto, o como centro esto, como lo quieran definir. Es decir, usar un border layout dentro de otro border layout. Otra posibilidad que se me ocurre es usar un linear layout con orientación vertical. ¿Sí? Ese border layout le va a permitir ir agrupando cosas una debajo de la otra. Entonces podían tener estos 4 paneles e ir metiendo uno debajo del otro. Y a su vez, para ordenar estas partes y estos 3 botones dentro de este componente, deberían usar otro linear layout que los ordene de manera horizontal. ¿Sí? Son 2 formas que se me ocurren por ahí. En este caso, la más sencilla es la del linear layout. Uno abajo del otro, o sea, un linear vertical. Y para estos 2 paneles que tienen otros componentes,
armar 2 líneas layout más horizontales en donde vayan cargando todo el contenido, porque tiene que quedar uno al lado del otro. Con respecto al conversor de montos, obviamente el conversor tiene que estar en la capa del modelo, ¿sí? Y lo que tienen que hacer es, de alguna manera, tener métodos para convertir monedas de un tipo en otro. Fíjense cómo lo quieren modelar. Podrían modelarlo. Hay un montón de formas que se me ocurren. Pero bueno, ¿no hicimos en algún momento un conversor nosotros? Sí, hicimos uno que tenía dólares, pesos y yen. Bueno, listo, lo tienen armado. Es decir, agarran esa misma clase, la meten en el modelo y después arman la interfaz. Y en la interfaz instancian, ¿sí?, la clase del modelo. Como hice justamente en la de la luna, en la de las fases lunares, ¿sí? Bueno, dejamos el 2 como ya planteado, sobre todo para no perder tiempo con este, ¿sí? Seguimos. Ejercicio 3. Votación. Dice, el Sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad está solicitando la creación de un sistema de votación que le permita a sus afiliados poder elegir a sus candidatos para sus próximas elecciones. Este sistema tendrá un look and feel como la figura 3 y registrará la cantidad de votos de los candidatos a medida que los votantes expresen su elección. Es decir, cuando se presiona el botón votar, incrementa la cantidad de votos que tiene el candidato elegido. ¿Sí? Piénsenlo en este contexto, ¿sí? Lo difícil de un sistema de voto electrónico es justamente esto, que es cómo decís que una persona votó y que esa persona fue la que votó y que a su vez únicamente ejecutó un solo voto. En este caso no va a ser así, ¿sí? Sino lo que hay que hacer es permitir ejecutar el proyecto, ¿sí?, que se selecciona alguno de los candidatos, ¿sí? Fíjense que en este caso tienen un radio group, son un conjunto de radio buttons que permiten la selección de un único candidato, ¿sí? Eso lo googlean un segundo, a ver si quieren, buscamos. J radio button. Fíjense, lo tienen acá implementado. Hay un montón de ejemplos. Fíjense que tienen 3 radio buttons, van a tener que definir, y a su vez un button group, que es el que los va a agrupar para permitir una única selección. ¿Sí? Listo. Ya tienen la lógica más difícil de ese ejercicio armada. Y fíjense, se le podría agregar un contador al lado de cada candidato, ¿no? Como para indicar que, no sé, que incrementa los votos. Sí, tal cual, podrían tener una etiqueta. Lo importante es que ustedes vayan haciendo el conteo, ¿sí? Y después al votar, al apretar clic en votar, se debería incrementar, ¿sí?, ese entero que van manteniendo, y a su vez podrían hacer el seteo del texto de una etiqueta y poner la cantidad. ¿Sí? Las cantidades serían. O podrían hacer 3 etiquetas, una para cada candidato, que vaya mostrando, digamos, el parcial de la votación. ¿Sí? ¿Se entendió en este caso? El armado de la vista es sencillo también acá. Fíjense que primero van a tener el bottom group, tienen antes una etiqueta que va abajo y después tienen otro botón que va abajo. Un linear layout vertical les serviría perfectamente. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí. Bien, perfecto. Tomo ese sí, si alguno tiene un no guardado, o hable ahora o calle para siempre, ¿sí?
no vamos a volver menos sobre ese ejercicio. Bueno, y vamos al último ejercicio, que es el de clima. Que si se fijan acá, en este caso se le agrega complejidad al ejercicio, sobre todo ¿por qué? Porque tenemos que de alguna manera, ¿sí?, agregar a nuestro proyecto código de un tercero que nos informe el estado del tiempo, ¿sí? Eso es lo complejo en sí del ejercicio. Además de que ahora van a tener que de alguna manera, ¿sí?, ese código que vienen manteniendo en este enunciado que venimos trabajando desde las primeras prácticas hasta ahora, lo van a tener que por ahí adaptar, ¿sí?, de alguna manera para que la interfaz con esta librería nueva externa sea más sencilla, ¿sí? Vamos a leerlo y vamos a revisar un poquito el código que yo tengo armado, para tirarle una punta y que puedan avanzar en la semana a ver si llegan para el jueves. Si no, hablaremos con el chino y le buscaremos la vuelta. Bueno, pero dice, realice la interfaz de usuario, una WII, del ejercicio 6 del práctico 3. La interfaz de usuario debe ser similar a la que se muestra en el ejemplo. En la parte superior se muestra la temperatura actual. En la parte central se muestra el historial, ¿sí? Y en la parte izquierda muestra una barra de botones con la siguiente funcionalidad. Temperatura, que dice ordena el historial por temperatura. Date, que ordena el historial por fecha. Y clean, que borra el historial, ¿sí? Primera pregunta. ¿Cómo ordenarían en este caso un conjunto de temperaturas? Lo trabajamos a eso, ¿eh? No me hagan enojar. ¿Y? Vamos, equivóquense, muchachos y muchachas. Con un contenedor y no hay un método para ordenar. No, pará. Yo estoy pidiendo, claro, ¿cómo ordenamos? Vos olvidate de la interfaz gráfica ahora. Con el método. Con el método. No me acuerdo cuál era. Ya, claro, bien. Que no hay que aplicarlo nosotros. Ustedes nos ponían mal, nos ponía que estaba mal si escribíamos el código nosotros. Que los métodos se encarguen. Perfecto. ¿Se acuerdan? No me acuerdo Comparator, ¿le suena Comparator? Y una interfaz para ordenar. Lo pasaba a una stream. Exactamente, van a tener que de alguna manera ordenar por distintos criterios. Fíjense, uno va a ser ordenar por temperatura, ¿sí?, de menor a mayor o de mayor a menor. Y otro, ordenar por fecha, que el ordenar por fecha creo que hasta hicimos un comparator que ordenaba por fecha. Sí. Revisen la práctica hacia atrás, pero es justamente usar eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes sí o sí van a tener que mantener estas temperaturas en una colección, ¿sí? En un array list, en un vector, en lo que sea, pero sí o sí lo van a tener que tener en una colección. Y para poder ordenar colecciones, ¿se acuerdan que habíamos visto esa interfaz comparator? ¿Está? De alguna manera, ¿sí?, al aplicar estos clics, estos action performer, van a tener que ir a buscar la colección, ordenarla, eliminar todos los componentes de la vista y volver a mostrarlos, ¿sí? Esa sería la funcionalidad para hacer el cambio ordenando. Lo mismo de temperatura, lo mismo de date. Clean lo que haría sería directamente borrar los componentes de ese arreglo y refrescar el componente de la vista, ¿sí? Bueno, pasamos un pasito más. Tenemos más o menos lo que hay que hacer, medianamente. Ahora vamos a seguir con todo lo que dice abajo.
Pero vamos a pensar cómo armamos la vista. Quiero un voluntario que me diga, yo la armaría de esta manera. Y si se equivoca, mejor. Así corregimos y lo entendemos entre todos. Y yo haría también lo de los puntos cardinales. Perfecto. A este le aplica bárbaro. Porque Tenés como tiene norte, tres. la parte que mostrar la temperatura actual. Claro. Centro, que termina mostrando el listado de todas las temperaturas. Y tenés el panel ese de la izquierda, ¿sí? Que termina mostrando esos 3 botones. Yo lo que no entendí que Fede explicó es, viste que es el de border layout, nada más se podía poner un solo, ¿cómo era? No me acuerdo, una sola salida. ¿Cómo hace para ponerle 3 botones? Claro, yo también me pasó lo mismo. Otro Quise panel. ponerle tres Otro botones. panel. Otro panel. Van componiendo con paneles, ¿sí? En este caso tienen que tener otro panel y es más, en ese panel donde están los 3 botones van a tener que sí o sí meter otro layout, que podría ser un linear layout vertical o podrían hacer otro border layout que tenga norte, centro y sur. Ah, o sea, hago un panel con los 3 botones adentro, lo ordeno con un layout y después ese panel lo meto en el sur. No, Exactamente. sí, no, En este caso van a tener oeste. 4 paneles. El general que va a contener todo, que lo van a meter en el frame, en el J-frame. Después van a tener el del norte, que va a tener la fecha actual. Van a tener el del centro, que va a tener ese listado, que ahora vamos a ver qué componente podemos usar. Y van a tener el otro, que tiene los 3 botones. ¿Sí? Esa sería una buena organización. Gracias por la buena colaboración y yo lo haría de igual manera. No quiere decir que mañana investigan otros 20 líneas, otros layouts que apliquen y les queda la interfaz más linda que esta y lo usen. No molesta eso, está perfecto. Pero bueno, esta es una idea tentativa de cómo se podría hacer. Bueno, seguimos leyendo. Además, cuando se hace doble clic en el elemento de la lista, se debe abrir una nueva ventana, diseño de elección, que muestre todos los datos del clima según el ejercicio C del práctico 1. Es decir, al cliquear sobre 4 de octubre de 2014, se debería abrir otra ventana, ¿sí?, que muestre más información sobre esa temperatura. ¿Cómo harían eso? Ahí ya no llegué tan lejos. Bien. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo harían en este caso para resolver esta parte del enunciado? En donde dice que al cliquear sobre, supónganse, la primera línea, 4 de octubre de 2014, tienen que abrir otra ventana que muestre más información de esa temperatura. No, yo tampoco, ni idea. Bien, vamos a tener en sí un componente que va a ser un list view. Ahora vamos a ver, la verdad no recuerdo cuál es este que agrupa objetos y de alguna manera los muestra de manera listada, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, pero seguramente cada uno de esos componentes, ¿sí?, se le va a poder hacer un action performer, en un evento on click, permitir hacer algo. Ese hacer algo, en nuestro caso, una opinión de qué haría yo, se pueden hacer 2 cosas. O se instancia un JDialog, que es el pop-up, o se instancia otra ventana, ¿sí?, de mayor tamaño que tenga el set operation default on close, ¿sí? Esa podría ser una opción. Lo importante sería que al componente este que tiene un listado, le podamos seleccionar uno y a partir de ese evento un clic abramos a mí me gustaría más que sea un JDialog, ¿sí?, que quede flotando y que después se pueda cerrar y nos mantenga en esta vista. ¿Está? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí. Perfecto. Seguimos. La cátedra provee, disponible en plataforma ED, una serie de objetos que funcionan con un servicio y proveen la información del clima. Su modelo debe interactuar con este servicio para poder obtener el clima.
Recuerda hacer la separación en capas usando MFDC. Por un lado, la capa del modelo de negocio, que será encargada de interactuar con el servicio de clima y gestionar los climas. Y por otro lado, la capa de presentación o la vista. ¿Sí? Fíjense, acá nos explica cuál es el modo de uso, ¿sí?, de este código que le pasamos de la cátedra. Que si lo analizan es re sencillo. Esto, ¿qué está haciendo ahí? Eso nos explicó Fede, es para instanciar el lugar, Exactamente, pero el servicio y en el lugar. fíjense, Que le puede cambiar ahí el lugar, Fede se lo cambiaba. fíjense que en este caso hace un igual new el nombre de una clase y parametriza con 2 parámetros. Es una instancia, ¿sí? Es decir, nosotros lo que hacemos de la cátedra le damos un par de clases y ustedes después lo que tienen que hacer es usarlas. ¿Cómo? Primero tienen que instanciar la instancia, ¿sí? Instanciar el objeto. Después, a ese objeto agregarle un observador, que sea en este caso nuestra vista, parecido a lo que les mostré en la luna, bueno, en la fase lunar. Y a su vez después decirle al service que arranque, ¿sí? Es decir, esta clase, si nosotros la vamos a ver si la voy a tratar de, a ver si lo tengo desde acá. Creo que es este. Weather App. Este abre el frame. Vamos al modelo. Tenemos clima. Acá está Weather Service. ¿Y dónde está Weather Service? Debe estar seguramente en UI. Weather UI. Ahora, yo estoy abriendo lo que corresponde. Esperen que vamos a descargar. Acá está. Mostrar en carpeta. Vamos a abrir. Nos cortamos esto. Si me dejan de ver la pantalla me dicen. Vamos a pegar acá. Vamos a extraer. Lo dejamos acá. Y vamos a abrir la carpetita tipo weather. Perfecto. Main Java AR Edu Nova. Y tienen acá varias cositas. Vamos al modelo central que implementa Observer, tiene Weather List, perfecto. Y fíjense que acá están todos los métodos que necesitan. Tiene el stop, fíjese, acá tiene también, por ejemplo, el Clean History, que lo tienen que implementar ustedes, ¿sí? El ordenar por fecha, el ordenar por temperatura. Bueno, ya le pasamos bastante código en sí. Y acá está clima, que en particular lo único que tiene en este caso es una temperatura. Bien. Y vamos a la interfaz. La interfaz, lo único que hace es llama a un panel, implementa Observer. Perfecto. Bien, buenísimo. Bien. Sigamos hasta donde habíamos llegado. Estamos acá y teníamos abierta la práctica. Fíjense que justamente todo esto que estamos viendo acá lo tienen ahí en ese proyecto que le subimos. Tienen que llamar esto exactamente como está, ¿sí? Porque hay que generar la instancia con una localidad. Este parámetro 5 seguramente es el periodo de refresco. Me imagino que debe ser en segundos. Después tenemos que agregarlo como observer y a su vez llamar a esa clase para decirle que arranque. Que empiece a consultar, ¿sí?, los estados climáticos.
¿Cómo hacemos para parar ese servicio? Lo hacemos con el método stop. Y además lo que hacemos es borramos también el observador, ¿sí? Y por último, ¿cómo hacemos para recibir las actualizaciones? Hacemos el método update, que si se fijan es lo mismo de lo que usamos para el de la fase lunar, ¿sí? Pero fíjense que lo que hace en este caso es instanciar a partir de lo que viene como parámetros un canal, ¿sí? Y dice que después canal tiene toda la información necesaria. Es decir, que ustedes van a tener que interactuar ahí en la vista no, en la log, sí, tendría que ser en este caso me parece en la vista, interactuar con este canal. Y a este canal le van a poder mandar mensajes para hacer lo que tengamos que hacer. En este caso sería, por ejemplo, al cliquear, en este caso sería a partir del canal armar este listado, ¿sí? Y a partir del canal y algún método que tenga dentro es pedir uno de los elementos específicos de este caso y abrir el pop-up y usar toda la funcionalidad. Ejercicio de entrega. Este yo no lo hice, pero agarré uno que tenía alguna presentación. Yo no sé si está desactualizado o qué, pero vamos a verlo. Si se fijan acá, yo tengo justamente el mismo código que les pasó a ustedes. Central clima, la interfaz y el weather app, ¿sí? Weather app es el que posee el método main, ¿sí? Que termina armando la interfaz. Vamos por partes. Y a su vez después tengo el código de mi proyecto, ¿sí? Perdón, acá. Que si se fijan en el código de mi proyecto, lo dividí en 3 capas, ¿sí? Vamos al modelo. El modelo en este caso tiene clima, usar todos los valores de clima. Esto no sé si es necesario. Bien, tengo clima, tengo un conjunto de, en este caso, podrían, a ver, este se hizo, como para que tengan una idea, este se hizo a partir de uno de los modelos. Este es un código que yo descargué de la entrega de un alumno de hace un par de años, ¿sí? Entonces, de acuerdo al modelo que él había generado en ese momento y de la funcionalidad que le quiso dar, ¿sí? Mantuvo la clase clima y agregó determinadas cuestiones, como por ejemplo este random, agregó para poder instanciar en vez de esa manera como les mostró Fede acá, para Junín, por ejemplo, sitio Junín, este pibe lo que hizo, creó algunas constantes para poder permitir cambiar de ciudad en la instanciación. No es necesario tanto. Pero después, fíjense, mantiene algunos atributos como por ejemplo la temperatura actual, la máxima, la mínima, cuál es la escala, otra constante, presión, humedad, visibilidad, velocidad de viento, dirección de viento. Todo lo que a ustedes se les pedía en las prácticas anteriores, ¿sí? Que lo fueron de alguna manera modelando. ¿Está? ¿Qué más? Arma unos Daytime Formatter para parametrizar y mostrar la fecha de esta manera. Fíjense que tiene el constructor y fíjense cómo resolvió esto, que está bueno. Terminó al clima diciéndole que tiene que de alguna manera recibir de la clase channel, ¿sí? Un parámetro para poder instanciar. Y fíjense que después, ¿qué hizo? Un crear clima a partir de ese canal, ¿sí? En donde setea un montón de cuestiones. Pero que le decía que channel va a tener toda la información. Bueno, si se fijan, mi canal tiene el location que le pasamos como parámetro inicialmente, que en nuestro caso va a ser juvenil, la temperatura, la presión, la humedad. Este no sé qué hará, la visibilidad.
es la velocidad del viento, el get wind, ¿sí? Bueno, tiene todo lo necesario para, a partir de este channel, armar mi propia clase clima personalizada, ¿sí? Después acá hace para el manejo de la elección del viento, bueno, eso fíjense, y todos los getters y setters. Pero lo interesante en este caso, fíjense cómo él resolvió, ¿sí?, el manejo de la librería externa, ¿sí? Es decir, nosotros, al llamar todos los métodos que nos dice Fede, ¿sí?, podemos terminar en algún momento recibiendo un canal. Y este canal es el que tiene toda la información. Entonces, a partir de este canal, podemos setear todos los valores que tiene mi clase clima. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Gente? Sí, sí, se entiende, pero está medio Perfecto. complejo. A ver, la complejidad está en el uso de un código que generó un tercero, ¿sí? Eso es lo difícil. Le va a pasar como programadores, si se dedican a esto, todo el tiempo. Agarrar un código de afuera y ver cómo lo integran. En este caso es muy sencillo porque nos termina generando en determinado momento una clase, un objeto, una instancia. Y esa instancia tiene prácticamente todos los métodos que yo necesito para manejar mi clima. Entonces, una de las posibilidades es justamente esta. A mi clase clima, ¿sí?, hacerle como una adaptación, sería, en donde reciba por ahí en el constructor un parámetro del tipo channel que me permita a mí completar toda la info que necesito. Si no se quisiera hacer así a partir del constructor, se me ocurre, por ejemplo, también usar un patrón adapter, ¿sí? Patrón adapter, ¿se acuerda que nos servía para, como teníamos determinada entrada, y a nosotros la entrada que necesitábamos era de otro tipo? ¿Qué hacíamos? Bueno, con un método, ¿sí?, terminamos haciendo que las cosas matchen para que realmente podamos hacer coincidir y que la información que me viene de un lado, que está formateada de una manera, la pueda formatear de una manera a partir de un adaptador que va acá en el medio, ¿sí?, y que ese adaptador, yo estoy haciendo gestos y estoy compartiendo pantalla. La verdad que como un loco lo mío. Pero en definitiva eso, podríamos tener mi clase clima, mi clase channel y en el medio meter un adaptador, ¿sí?, si no lo queremos hacer de esa manera, recibiendo el parámetro del constructor, ¿sí? Bueno, sigamos. Además de el clima, teníamos la estación meteorológica, ¿sí? Y si se fijan, en la estación meteorológica tenemos un montón de cuestiones. Esto lo teníamos ya modelado, ¿se acuerdan? Lo que ahora hay que agregar, ¿sí?, es que en este caso la clase va a implementar Observer, ¿sí? Seba, Sí. ¿por qué está tachado Observer ahí? Porque a partir de, mirá, ¿ves? Dice que la implementación de Observer está como deprecada, ¿sí? A partir, ¿ves? Si leemos ahí, dice que a partir de la versión JDK 9 se dejó de utilizar Observer de esta manera, ¿sí? Cuando vean código tachado en Java es justamente eso. Ah, ok. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora debe haber otra forma mejor de resolver un observer. Habría que investigarla. Bien, si se fijan, estación meteorológica es el modelo que ustedes manejaron. Lo único que agrega es que en este caso va a ser lo observado. ¿A qué le hace acordar esta clase? Justamente a la de la fase lunar. ¿Se acuerdan? Esta estación meteorológica es lo que voy a estar mirando. Entonces, este va a implementar Observer y seguramente en la vista voy a implementar observadores y voy a agregar ese observador a mi Observer. ¿Sí? Bien. ¿Qué tengo? Ciudad, el clima actual, la estación, el historial de los climas, ¿sí? Y en este caso
tengo el agregado de justamente lo que nos dice Fede en el material que nos dio. Esta instanciación, ¿sí? Esto lo tengo exactamente acá como un atributo más. Un atributo de esta clase en sí. Fíjense que estación meteorológica, el constructor termina llamando al método star. El star, ¿qué hace? Llama a servicio y le dice star, y al servicio le dice que agregue un observer que sea yo mismo. ¿Sí? El stop hace el stop y a su vez borra el observador. ¿Está? Y a su vez, por otro lado, tengo el método update. Que si se fijan en este caso, ¿sí? ¿Qué termina haciendo? Recibiendo el objeto que viene como argumento, lo termina casteando a canal, ¿sí? ¿Y qué hago? Llamo un método crear climas a partir de mi canal. Si se fijan, genero una instancia de nuevo clima y hago actualizar clima. ¿Qué hace actualizar clima? Agrega todos los climas. En este caso, ¿qué hace? Hace como si fuera un singleton. Pregunta, si el clima actual es distinto de nulo, entonces agrega el clima. Si es igual a nulo, ¿qué hace? Setea el clima actual y a la vista le dice que actualice la etiqueta. ¿Sí? Bueno, fíjense acá que hace el método agregar clima. Agarra el historial y agrega un clima. Y a su vez, al actualizarse eso, ¿qué hace? A la vista le dice que actualice la lista central. ¿Sí? Fíjense acá, en este caso, ordenar clima por fecha o clima por temperatura. Bueno, fíjense, acá lo hizo a partir de stream, ¿sí? No con comparator. No, también. Lo hace a partir de stream, pero usa comparator. Y compara en este caso clima con la última temperatura. Bueno, esta es una forma de hacerla. Podrían hacerlo así. Fíjense, acá está la otra forma. Y después, el último método que tiene acá es el que se invoca del botón que limpia el historial. ¿Qué hace? Hace un clear del historial climas, que es la colección. Y a la vista le dice que actualice el frame. ¿Sí? Actualizar frame, ¿qué hace? Actualiza la lista central y cambia la cabecera. ¿Sí? Bueno. ¿Qué nos está faltando en este caso? Ver la lógica de la interfaz. Que si se fija, la interfaz termina extendiendo de un JFrame, llaman a todos los componentes, ¿sí? Instancia en sí, la estación meteorológica. Bueno, arma ventana, arma lo que llama el cabecera, arma el panel del este, bueno, arma la interfaz, ¿sí? Y fíjense acá que da funcionalidad, agrega todos los botones y después da funcionalidad a cada uno de esos botones. Y después los get listener. Ventana UI. Ventana UI es la otra ventana. ¿Sí? Es decir, estación meteorológica UI es justamente esta. ¿Sí? Entonces, ventana UI es otro JFrame que hizo este alumno, se me colgó. Ventana UI sería otro JFrame que ustedes lo podrían manejar como un JDialog, me gustaría más en este caso. Pero si se fijan, ¿qué hace? Muestra en etiquetas toda la información de esa temperatura en sí, agrega toda esa información a un panel y termina ahí. Sí, si se fijan, es complejo, pero no sé si es tan complejo. Bueno,
Yo digo que no es tan complejo. Ustedes me dirán ahora qué opinan. Es como que tiene muchas cosas. Tiene muchas cosas. Yo Exactamente. creo que una vez agarre la mano de interfaz, ya tiene medio trabajo hecho. Exactamente. Yo le diría, larguen armando la interfaz. Eso estaría bueno. ¿Saben qué les quiero mostrar? Que no me acordé, les soy sincero. Quiero ver la vista, cómo maneja el listado. Yo no me acuerdo cómo se llama el componente. Acá está. JList. ¿Sí? Vamos a buscar JList. Lista central. Acá está. Es esa tabla central. Fíjense que lo que pueden hacer es instanciar un JList de un list model. Este list model es un default list model que recibe clima. Es decir, en vez de recibir un arreglo, van a tener que definir un default list model que reciba como parámetro clima. Entonces, dentro de ese default list model, a partir de todo ese listado de clima, van a poder generar el componente. Si se fijan acá, ¿qué hace? Un seteo con ese default list model. Después, ¿qué hace? Le selecciona un background, lo pone en, digamos, un fondo en blanco, agrega, selection background en blanco. Dice que cuando se aprieta, entonces esa línea queda en blanco. En este caso, el background general, el fondo general va a ser gris. Después dice que se muestren solamente 16 filas, ¿sí? Y a su vez acá lo que agrega, por si pasa las 16 filas, es un scroll pane. ¿Qué es esto? Es un panel que permite scrollear. Entonces, si la lista queda larga, el scroll no va a permitir subir y bajar. Y después lo que hace es un add, ¿sí? Un add de la lista central. Que si se fijan, este add se lo hace directamente al JFrame. ¿Sí? Eso pues lo parametrizó así. Pero lo importante es que ustedes sepan que van a tener que usar un JList y ese JList le va a requerir, ¿sí? Ya les digo cómo se llamaba, un default list model que va a tener que ser en este caso de clima, que si se fijan lo único que tienen que hacer es el getter y setter, ¿sí? Y le definen que sí o sí va a recibir el clima, ¿está? A partir de ese default list model van a poder generar la lista y cargarla con el arreglo, ¿sí? Vamos a ver, fíjense, actualizar interfaz, ¿qué hace? Actualiza la lista central. Actualizar la lista central, fíjate, ¿qué hace? Limpia la lista, es decir, hace un clear, ¿sí? Elimina todo lo que tiene adentro, y a su vez dice que al default list model le hace un add-all del historial de climas, que es el que tiene en sí mi modelo, ¿sí? Es decir, agrega el array list de esta manera. Bueno, ahí más o menos tienen por lo menos cómo tienen que componer. ¿Cómo largaría yo con esto? Como para ir cerrando. Hoy quiero cortar un cachito antes porque no tengo PO y tengo un compromiso menos cuarto, así que ahora explico, damos el cierre con esto, que ustedes tienen para ponerse un ratito largo a laburar. Y como es, y yo me comprometo a hablar ahora el lunes con el chino a ver si podemos mover la fecha de entrega. A ver si lo es factible. Bueno, ¿cómo encararía este ejercicio en sí? Armo la interfaz, ¿sí? Lo primero que haría. Lo primero sería armar la interfaz. Entonces, armaría con border layout, como dijimos. Primero, armo el JFrame. En el JFrame armo 4 paneles.
el primer panel es el general, después tengo el que tiene los botones, el que tiene la lista y el del norte, que tiene la temperatura actual. ¿Sí? Punto número 1. Después me pondría a armar los componentes visuales y haría que la interfaz me quede armada. Y después empezaría con los eventos, con las acciones. Para los 3 botones y el JList para hacer la carga de temperaturas. ¿Sí? Largaría con eso. Primero armé la interfaz, me quedó listo. Ahora le tengo que dar funcionalidad a esa interfaz. ¿Cómo hago? Ahí armo ya, sí o sí. Es más, podrían también armarse, si quieren, el pop-up, el diálogo. ¿Sí? Ese diálogo tendría que ser una clase que herede de JDialog, ¿sí? Y tendría que tener un conjunto de campos que muestren información del clima. Listo, interfaz resuelta. Me meto ahí sí con el modelo. El modelo lo pueden tomar del que habían empezado ustedes, ¿sí? Y tener clima y estación meteorológica. Y a su vez, en clima y estación meteorológica, ahí ver cómo puedo de alguna manera, ¿sí? Sincronizar las clases que necesito tener de acuerdo a lo que le pasamos en la práctica. Que sí estaría bueno que el proyecto ese lo agreguen acá dentro de su proyecto, ¿sí? Como una librería más. A partir de eso, ¿sí? De alguna manera implementan el observer, ¿sí? Generan un atributo que sea de weather service para poder hacer el start, el add observer, el stop y toda esa funcionalidad. Y por último, ¿sí? Arman el método update para poder tomar el canal y a partir de ese canal ir actualizando las cosas. Otra cosa importante que tienen que resolver, ¿sí? Esto era clima, esto era estación meteorológica, ¿no? En clima, la otra parte que tiene importante del problema, es cómo tomando la información a partir de un channel van a setear las cosas en el clima, ¿sí? Y esta, una de las posibilidades era hacer que el constructor reciba un channel. La otra era que no reciba un channel, pero que tenga un método adaptador que a partir de la recepción de un objeto de tipo channel pueda setear todos los atributos del clima, ¿sí? Y creo que ahí nos quedaría casi todo resuelto. Por lo menos gran parte. Una pavada. Una pavada. No, qué sé yo, Mateo, ¿no? Sí, puede ser el ejercicio más difícil que hayan hecho hasta ahora. Pero no es que es nada. Lo difícil para mí en este caso es la integración con la librería externa. ¿Sí? Porque después lo otro es igual al de la luna, es igual a las otras interfaces que armamos. Si vos te ponés a pensar, armar las interfaces, metés los paneles, en los paneles metés los componentes, dentro de esos componentes metés el resto de los componentes, botones, textil, labels y todo lo demás. Después a los botones le dan los eventos, ¿sí? Las acciones. Esas acciones generalmente van a tener que llamar seguramente al modelo para que haga algo. Y en este caso, lo que tienen como una complejidad extra es que van a tener que usar patrón observer. Pero es parecido a lo que les estuve mostrando a ustedes acá en el IDE, en el IntelliJ, ¿sí? Y es, ya les digo, muy similar al de la fase lunar. Es decir, en la vista, de alguna manera tenemos que estar observando para que cuando algo cambie, ¿sí? Se actualice el componente. ¿Qué sería esa actualización de componente? Eliminar todo lo que tengo en la lista, volver a setear la lista con los valores que me lleguen de channel, ¿sí?
Y no más que eso. Y cambiar el clima actual que figura en el panel de la cabecera, el norte. Bueno, ya les digo, a ver, larguen a armarlo. Y si ustedes ven que en martes, miércoles le falta, que no tienen los avances necesarios, bueno, hablamos con el chino y le pedimos una prórroga para la entrega del trabajo práctico, ¿sí? Yo el lunes igualmente voy a hablar, y si por ahí me da el ok, ya directamente extendemos la fecha en la plataforma. Si me dice que no, no voy a subir nada, ustedes vayan mirando la plataforma y nos reclaman, nos mandan un mail a cada uno diciendo, che, no llego, me estoy preparando para el parcial, tengo varias cosas, no lo podemos presentar la otra semana y yo creo que no va a haber problema, ¿sí? Perfecto. ¿La clase Bueno, que viene chicos, sería virtual o presencial? clase que viene presencial. El 5, viernes 5 presencial. Así que los espero en el ¿Y salón. sobre qué van a preguntar? Porque no tengo más nada. ¿O sí? No, podrían ser preguntas, Sobre el clima. consultas del parcial, sobre todo. Ah, ok. Lo que más me gustaría a mí que sea del parcial. Si no quedaron conformes, no les cerró, tuvieron dudas, no entendieron algo, lo que sea, por lo menos explicar los temas que no hayan cerrado ahí. Y podríamos también, bueno, ya no estaríamos a tiempo, pero en caso de que le den la prórroga para el trabajo práctico, podríamos también ver ahí alguna consulta. Bueno, gente, les diría como consejo que no lo dejen enfriar esto hasta el martes, miércoles, sino que más allá de que sea feo el fin de ponerse a armar algo, más allá de que no armen todo, por lo menos que tengan las secciones definidas. Y después van puliendo y depurando todo. Cosa de que no esperar y que tengan que largar de cero y después que no se acuerden cuál es la clase observada, cuáles son los observadores. ¿Sí? Bueno, chicos, si no hay dudas, cortamos por hoy y los veo presencial el viernes que viene. Listo, Seba. Gracias. Y bueno, mucha suerte en el examen. Van a tener una clase de práctica antes del examen, así que pregúntenle todo lo que puedan a Fede. Sobre todo, pregúntenle cuál va a ser la forma de examen, si va a ser escrito o va a ser en computadora, cosa de ustedes orientar, digamos, la práctica. Porque Ya me dijo que acuérdense era que una escrito, cosa sí. ahí... ¿Cómo? El chino ya nos dijo que era escrito. en papel. Escrito, bien. Entonces, en este caso, Augusto, es importante que, más allá de que estén codificando todo en el IDE, que agarren una hojita y tal ejercicio y digan, che, me lo pongo a escribir. Porque aunque no lo crean, hay muchas diferencias. Cuando ustedes se pongan a escribir, no van a tener el control tab, no van a tener la autogeneración de constructor, no van a tener... Así que me parece que estaría bueno que aprovechen y se pongan a practicar codificación en papel. Es mi consejo, ¿no? Lo toman o lo dejan. Pero yo creo que varía mucho. Que sea escrito, yo no le voy a decir nada, pero que sea escrito, yo imagino que va a generar a que no tengan GUI, que no tengan interfaces en el examen. Es una conclusión que no es conclusión, ¿sí? Si se lo llegan a tomar, después no me echen la culpa. Pero yo estimaría que no le van a hacer generar con un frame, hacer esto, hacer lo otro, porque no podés ver el resultado. Es como que es muy difícil. Entonces yo orientaría más la práctica a ejercicios de modelado y diseño. ¿Sí? Se dijo que era UML y probablemente que tengamos que completar código y Claro. bastante teoría, tipo preguntar patrones, para qué sirven, Bueno, todas esas cosas.
no tanto código porque si no Exactamente. se complica el Exacto. escribir código en papel. Claro. No van a tomar, por ejemplo, que hagamos un ejercicio como el que vimos recién. Exactamente, no. A lo sumo, yo estimo que le pueden llegar a decir, che, mirá, te presento esto, completámelo, o te presento esto, haceme tal y tal método. ¿Se entiende? Yo creo que puede ir por ese lado. Así que practiquen, ya les digo, les puede servir mucho que lo que codifican en el IDE lo hagan en papel. Yo creo que les va a recontra servir. O sea, nos vemos. Bueno, chicos, mucha suerte en el parcial. Un Nos abrazo. vemos, Seba, muchas gracias. Dale.